7 de la mañana, 6 minutos. Saludamos al asambleísta de Creo, doctor Francisco Jiménez. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Un gusto poder compartir con usted a los tiempos. Bienvenido, gracias. ¿En qué mismo queda este proyecto de ley de reforma tributaria cuando, leyéndose el informe de mayoría y el informe de minoría, no obtiene la mayoría absoluta? ¿Y qué es lo que, desde el punto de vista jurídico, no solo se lo pregunto a usted como asambleísta, sino también como hombre de leyes, qué es lo que realmente ocurre o debe pasar? Bueno, ¿qué es lo que debe pasar o qué es lo que ya pasó? Lo que ya pasó hace apenas unos días, el día viernes, si no me equivoco, fue que no hubo ni aprobación ni improbación del proyecto de ley. Lo que hubo desde esa aprobación es de los informes, que es distinto. Una cosa es el informe de mayoría, otra cosa es el informe de minoría, y otra cosa muy distinta es el proyecto de ley. En lo que la Asamblea no se pudo poner de acuerdo el viernes pasado es en cuál informe mismo iba a aprobar, porque no se aprobó el de mayoría, no se aprobó el de minoría, y el asunto quedó prácticamente en un limbo, cuando también se negó el archivo de la ley, porque si se hubiese aprobado, por decirlo así, el archivo del proyecto de ley, otro hubiese sido el resultado. Hoy, dado que no existe ninguna de estas posiciones consolidadas frente a la votación de la Asamblea, la única alternativa es que el proyecto entre por el Ministerio de la Ley, como en efecto entró el sábado a las 12 de la noche. ¿No es que hay tácitamente un archivo? No existe esa posibilidad. Yo he leído algunos estudios de analistas, algunos análisis de juristas en los últimos días de que tácitamente se archivan. No existe esa figura ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, eso del archivo tácito, menos aún cuando se trata de un proyecto de ley económico urgente. O se aprueba o no se aprueba y se archiva. Y las tres cosas se intentaron. Se intentó aprobar el informe de mayoría, no se pudo. Se intentó aprobar el informe de minoría, tampoco se pudo. Se intentó archivar el proyecto, tampoco se pudo. En consecuencia, la única alternativa jurídica que quedó subsistente después de varias votaciones respecto del proyecto fue la de que entrase por el Ministerio de la Ley, o mejor dicho, el único efecto jurídico que quedó pendiente fue el del Ministerio de la Ley, que fue el que se produjo el sábado pasado. Ahora, el que no se haya tratado el contenido como tal, sino los informes como tal, eso implica que de alguna u otra manera esa ley está, bien usted decía al principio, pues en el limbo. Claro, pero el limbo tiene también su resultado, ¿no? Y el resultado es que opere el Ministerio de la Ley. Para eso es la institución del Ministerio de la Ley. Para el caso en el que la Asamblea no se ponga de acuerdo respecto de un determinado proyecto. Si no, no existiera. Porque dicen, bueno, a ustedes les toca hacer su trabajo, pero si resulta que no se ponen de acuerdo, entonces este es el efecto jurídico. Es lo normal, es lo racional. Y déjeme decirle algo, toda la Asamblea, los 137 asambleístas, después de haber estado en un debate intenso durante más de 3 semanas, casi 14, 16 horas diarias de recibir a la sociedad civil, a las autoridades, a los entes del gobierno central, a las universidades, en fin, todo el mundo sabía el texto de la ley. Simplemente que muchos decían, ¿sabes qué? A mí no me cobres, cóbrale al de al lado. Y eso incluía también a la clase política. Nosotros hasta el último socializamos el proyecto con los distintos asambleístas de las distintas bancadas, y a última hora, tanto pues la izquierda democrática como el movimiento Pachacuti, legítimamente, porque son las decisiones de ellos, ¿no? Dijeron, bueno, no queremos porque no nos han ajustado esto, no nos han ajustado lo de acá, nos han mirado esto, no nos han mirado lo de acá. Y el resultado de esa falta de acoplamiento, por decirlo así, de esa falta de consenso, es lo que sucedió el día viernes, que no hubo los votos ni para lo uno ni para lo otro. Y para ese momento entonces la Constitución tiene que operar y la Ley Orgánica también. Ya que ha explicado desde el punto de vista jurídico y su apreciación jurídica, porque he escuchado otras apreciaciones que las respetamos ambas, pero sí ha entrado usted en la parte política, entonces ¿hay algún acuerdo político con otros movimientos que no son los que usted acaba de señalar? No hay un acuerdo político, tanto es así que el mismo viernes nadie sabía lo que iba a pasar. Nadie sabía lo que iba a pasar. Hubo, si no me equivoco, 5 votaciones. Primero la respecto del informe mayoría, luego vino la votación de Esteban, promovida por el asambleísta Esteban Torres, para negar ese informe de mayoría, no otra cosa sino ese informe de mayoría. Luego vino el informe de minoría, tampoco se aprobó, y luego finalmente vino el archivo en el cual todo el mundo tuvo una posición distinta. No hubo ningún ensamblaje en un sentido o en otro, sino simplemente diferentes escenarios sobre los cuales los asambleístas no nos pudimos poner de acuerdo, porque el resultado de lo del viernes
es la falta de acuerdo entre las bancadas asambleístas. Pero esa falta de acuerdo tiene un efecto jurídico, que cada uno tendrá que prever y asumir de acuerdo a lo que cada uno defiende. Pero yo pienso que dentro de todo, estos escenarios son buenos también para evidenciar que la Asamblea no se trata de ningún trole ni de ningún autobús que va arrasando con todo. Aquí se discute y a veces existen consensos y a veces no existen consensos. Y en este caso la Comisión de Desarrollo Económico hizo su trabajo durante 3 semanas de forma intensa, pero no hubo acuerdo. Y cuando no hay acuerdo, esto es lo que sucede en términos de sus efectos jurídicos. ¿Ningún acuerdo UNES, creo? No. ¿En lo no hay absoluto? ningún acuerdo. ¿Cómo? ¿En lo absoluto? En lo absoluto. Ellos tienen claros cuáles son sus prioridades, nosotros tenemos claras cuáles son las nuestras. Cada uno tendrá sus líneas rojas. Nosotros tenemos clarísimo que hay un mandato que fue el del 11 de abril pasado. Por lo tanto, nosotros actuaremos en función de ese mandato, del 11 de abril. Ahora, y pensando, por cierto, en lo mejor para el país. Ahora, resulta que cuando se discute, se analiza, se conoce algún informe o un proyecto desde el punto de vista político, aparte de conocerlo jurídicamente, pero desde el punto de vista político, la Asamblea no tiene esa mayoría y cae en esta situación en la que le da lo mismo a favor o en contra, aprobar o no aprobar los informes, y esto favorece al Ejecutivo en definitiva porque entra por el Ministerio de la Ley de acuerdo a lo que usted señala. Yo no creo que le dé lo mismo. Para mí es difícil pensar que a los actores políticos les da lo mismo. Le digo esto, y perdón que lo interrumpa, doctor, porque de alguna u otra manera habían muchas observaciones al proyecto de ley que debieron haber sido analizados en el Pleno de la Asamblea y decirle al Ejecutivo, señores, aquí hay un proyecto de ley que esto no creo que sea lo adecuado, podemos hacer así para que lo analice también el Presidente de la República. Bueno, no nos olvidemos que eso sucedió durante 3 semanas, ¿no? Hubo un informe de primer debate que fue al Pleno y respecto del cual se recogieron las observaciones, algunas se plasmaron en el informe y otras no. Porque si es que, por ejemplo, a mí muchos me reclamaban como ponente que yo no había puesto todas las observaciones en el informe. ¿Y por qué tengo que poner todas? ¿Acaso estoy obligado a poner todas las observaciones del informe? El informe tiene, el proyecto tenía un objetivo, tiene un objetivo: recaudar 1.900 millones de dólares en 2 años, porque tenemos un problema estructural en la economía y un problema coyuntural de liquidez. Y el proyecto tiene que responder a esas necesidades. Eso significa que, como ponente, yo tengo la responsabilidad de filtrar las observaciones para saber cuáles deben ser incluidas y cuáles no, porque le hacen perder sustancia al proyecto. Porque si no, pues le damos a luz a un Frankenstein. Eso fue lo que hicimos. Primer debate se hizo eso, segundo debate se hizo eso, y luego, ya cuando vinimos después del segundo debate a incorporar las últimas observaciones, finalmente nada les ajustaba a algunas bancadas, porque primero habían dicho que subamos a tal techo la base imponible, y luego que la subamos un poquito más, y luego que la subamos un poquito más. Ahí tampoco podemos hacer, porque, por ejemplo, solo para darle un ejemplo, si por cada $100 que se subían en la base imponible, por ejemplo, de 2.000 a 2.100, eran 70 millones de merma en la recaudación del Estado. Entonces, si la subíamos a 3.500, ¿qué para qué vamos a hacer reforma? Ya mejor no hagamos nada, pues, sino que dejemos las cosas como están. Y eso es lo que estaban proponiendo algunas bancadas. Entonces también hay que ser conscientes con la situación del país y saber que nosotros también, como gobierno, como movimiento de gobierno, teníamos techos. Y en función de esos techos se iban incluyendo o se iban descartando algunas observaciones. ¿Y se requiere tener una reforma de esta naturaleza para obtener 1.900 millones de dólares? ¿O es mejor recaudar mejor desde el punto de vista del servicio de rentas y donde hasta el precio del petróleo puede ayudar? Absolutamente se necesita una reforma. Mire usted lo que pasó ahora con el rebrote del COVID en los últimos días. El barril estaba como en 80 y ahora con el brote de COVID que se originó en Europa y que hemos tenido algunos impactos a nivel del planeta, ya el petróleo se volvió a desplomar un 13% en los mercados internacionales. Nosotros no podemos tener una economía dependiente de los precios internacionales de ningún commodity, ni menos aún de petróleo. Necesitamos darle forma a una estructura de ingresos permanentes que nos permita afrontar nuestros gastos permanentes en educación, en salud, en seguridad. Si no lo hacemos, somos unos irresponsables. O lo que puede pasar es que nos convertemos en algún momento en un gobierno sin propósito y nos pasa lo que le pasó a Macri en Argentina,
que se quedó con su tesis del gradualismo y luego terminaron volviendo los kirchneristas al poder. Nosotros no estamos aquí para calentar un puesto, estamos para tomar decisiones aunque estas sean complicadas. Se dijo en campaña que no iban a tener más impuestos, sino que se iba a aliviar la situación de los ecuatorianos. Hacen todo lo contrario. Pero no es permanente, es temporal, porque en el caso de las contribuciones temporales, por ejemplo, cuando se trata de las contribuciones al patrimonio, apenas en el caso de las personas naturales eso aborda a 0.07% de la población económicamente activa y será un solo año. En el caso de las personas jurídicas apenas serán 2 años, el 2022 y el 2023. Y la realidad es que en una economía dolarizada, uno o imprime, mejor dicho, no tiene la posibilidad de imprimir moneda porque no tiene política cambiaria, o la busca adentro o la busca afuera, y un gobernante tiene la obligación de tomar decisiones. ¿Usted cree que a mí, por ejemplo, en mi caso, yo no estoy entusiasmado con la idea de pagar el doble de impuestos de lo que estoy pagando, pero entiendo que es una medida dura, complicada, pero necesaria para el país y sobre todo para afrontar los necesarios ajustes que requiere la economía ecuatoriana. Doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Gracias a usted, Javier. Un gusto. Gracias. El asambleísta de Creo, doctor Francisco Jiménez. Ojalá que también el gobierno ponga de su parte y reduzca el tamaño del Estado. 7 de la mañana con 17 minutos. Una pausa.